Bueno, en esta ocasión veremos los principales conceptos de lo que sería un motor DC. Para eso primero veremos lo que serían las ventajas de un motor DC. En este caso, en un motor DC, las ventajas son que el par de giro, o sea, en lo que sería en el momento del torsor de arranque, es más alto que en los motores de corriente alterna y varían de forma lineal con la velocidad. Además, este par de giro es proporcional a la intensidad, ya que a mayor intensidad va a haber mayor flujo magnético. También se pueden alimentar con energía almacenada en baterías o mediante energía fotovoltaica. La regulación de la velocidad es sencilla y más económica que en los motores de corriente alterna. También se pueden usar con reductoras para una variedad de aplicaciones, tal forma que consiguen más fuerza en el giro, o sea, también una de las ventajas de este motor es que solo llevan, o sea, dos cables. Y otra sería que trabajan con tensiones no peligrosas, ya que con la tensión que vamos a trabajar es mínima, de 24 o 12 voltios en continuo. Y estos pueden trabajar a bajas velocidades según al voltaje que ingresemos según al voltaje en continuo que ingresemos, vamos a poder variar la velocidad de nuestro motor DC. Una de las desventajas o de las mayores desventajas de nuestro motor DC es que la construcción de uno de estos motores es más costosa que uno de corriente alterna. Si la energía proviene de la red estándar de corriente alterna, para funcionar necesitará una fuente de alimentación que pase de alterna a continua, o sea, necesitaríamos un transformador prácticamente, un transformador para después, el voltaje de trabajo es bajo, por lo que para la misma potencia que en alterno necesita cableado más grueso, o sea, es una de las principales desventajas que podemos observar en lo que serían los motores DC comúnmente. En acá podríamos observar lo que serían las principales partes de un motor DC. Para eso tendríamos que tener en claro que nuestro motor de corriente continua está compuesto por dos piezas que son fundamentales, aparte de todas las que podemos observar acá, que sería lo que es el rotor y el estator. Esas son las principales piezas fundamentales de nuestro motor DC. De ahí ya con las otras, dentro de esto podemos ubicar las demás piezas que serían el núcleo polar, la culata o armazón, la pieza polar, el inducido, el núcleo polar, el arrollamiento del inductivo, el arrollamiento de excitación, las escobillas, el colector de delgas inducido, en este caso que es el inducido, y el arrollamiento de conmutación. La clasificación de los motores DC tenemos dos, que sería el de excitación independiente y el autoexcitado. Dentro de los autoexcitados podemos observar el motor en serie, el paralelo o también conocido como el motor shunt, o también el compuesto, que sería la combinación del serie y paralelo. Una de las mayores aplicaciones que hemos podido observar es en el motor serie, dado a su elevado prácticamente par de arranques, es utilizado sobre todo en tracciones, o sea, mayormente eléctricas. Estos son motores que no, o sea, que no pueden funcionar sin carga, ya que podría embalarse la máquina produciéndose su destrucción o un grave daño en lo que sería el motor. De ahí tenemos lo que sería el motor en derivación. Estos se utilizan en entornos como taladros, bombas, ventiladores. Estos son mayormente comunes en los objetos que podemos observar en casa, por ejemplo, en una licuadora, en objetos así. Mayormente se usa lo que es el motor en derivación. Después tenemos lo que sería el motor compound acumulativo. Este se emplea muchísimo en lo que serían máquinas, herramientas, laminadoras, bombas de pistón, etcétera.
Y tenemos lo que es el motor compound diferencial. En este prácticamente no tiene aplicaciones, ya que debido a que con motores de corriente alterna se obtienen mejores características. Y ya sería todo. Muchas gracias.